Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Siempre es bueno, siempre es lindo hablar de la palabra del Señor. Y estos son estudios bíblicos, queridos hermanos, querido oyente, querido amigo, donde podamos compartir, profundizar un poquito más lo que es la Biblia, la palabra del Señor, y poder comprender por la misma la necesidad de ser formados. De eso hemos estado hablando, pero el título inicial de todos estos estudios que hemos estado haciendo es la evolución de los hijos. Vamos a hacer una pequeña oración antes de seguir y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento de nuestro corazón, que nos haya, que nos haga poder entender su palabra y que seamos partícipes de ella también, no solamente oidores, sino hacedores también de su palabra. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido por cada amigo, por cada oyente, por cada hermano, Señor mío, por cada persona que pueda recibir esta enseñanza. Te pido, Señor, de que tú abras el entendimiento, Señor, de su corazón, los pensamientos, Señor, para que podamos hoy día, Señor, comprender qué es lo que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros. Señor mío, es tan importante en este tiempo tan peligroso que se está viviendo. Pero sabemos, Señor, que nuestra redención se acerca, Señor, y por la misma necesitamos, Señor, ser confrontados con tu palabra. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios de misericordia y te pido que esta palabra de misericordia, Señor, pueda llegar a cada hogar, a cada hermano, a cada oyente, a cada amigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando y el tema inicial realmente se llama la evolución de los hijos. Pero no he podido llegar a la evolución de los hijos porque era muy importante de que comprendamos la necesidad de la formación. De nada me sirve hablar de la evolución de los hijos si tú no entiendes la necesidad de ser formados en Cristo, de ser formados en Dios, porque no solamente somos criaturas, sino que tenemos que llegar a ser esos hijos de Dios. Ahora, uno de los versículos iniciales que empezamos a analizar y los analizamos todos estos miércoles pasados, y si usted no lo ha oído, es bueno que retroceda después de este estudio, vaya retrocediendo, está en nuestro Facebook, está en YouTube, y ahí usted puede también empezar a ver todo esto, lo que hemos visto. Hoy día solamente voy a leerle, pero los miércoles anteriores lo hemos podido analizar punto por punto. Amén. Colosenses 1:9, esto es lo que vimos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces hemos comprendido, hermano, de que la formación te lleva a caminar de una forma digna delante del Señor. Desgraciadamente, muchos cristianos no caminamos o no se camina dignamente delante del Señor porque no hemos comprendido la profundidad de su palabra. Caminar dignamente es primeramente, hemos dicho, agradándole en todo. Fíjese de que la palabra no me dice agradándole en algunas cosas. ¿Quieres tú caminar dignamente? Tienes que agradarlo en todo. ¿Y cómo se hace eso? A medida de que usted le va llegando el conocimiento del Señor. Entonces uno tiene que ir emparejando su camino, tiene que ir saliendo de lo que el Señor no quiere que andemos y tenemos que caminar dignamente. Eso es agradándole en todo. También dice que tenemos que ser dignos ante el Señor cuando damos fruto en toda buena obra. Y la vez pasada hablamos de los frutos del Espíritu Santo y que realmente no son 9, sino son 12, como los 12 frutos del árbol de la vida que está en Apocalipsis. Amén. Y que incluso también estuvo en el principio, ahí en Génesis, en el paraíso. Entonces nosotros, hermanos, ahí en el huerto, perdón, ahí nosotros
tenemos que llegar a comprender la importancia de dar buenos frutos, no cualquier fruto, no el fruto que uno le parece ser bueno, porque usted puede ser una persona muy buena, pero aún así no da frutos para el Señor. Nadie llega al cielo por ser bueno. Todos llegamos a la presencia del Señor bajo sus parámetros y es por eso que el Señor nos da salvación, porque nadie es bueno, hermano. Todos tenemos pecados, todos tenemos iniquidades y que el Señor, Él quiere que realmente nos limpie de todo eso y nos ayude justamente a las tendencias del pecado. Ahora, también hemos hablado de creciendo en el conocimiento de Dios. Y comprendimos también la vez pasada de que en la Biblia nos habla de diferentes tipos de conocimiento. Pero aquí cuando la palabra me dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, la palabra conocimiento es epi. Epi. Entonces tiene un prefijo epi porque es un conocimiento mayor. Un conocimiento mayor, es un conocimiento que va más allá incluso de lo que uno puede estudiar. Usted puede ser un buen estudioso, sabe mucha matemática, física, química, puede ser un gran doctor o un gran ingeniero y aún así no tener conocimiento del Señor. ¿Sabe por qué? Porque este conocimiento lo da el Señor. Y es por eso que es tan importante poder ir encontrando e ir caminando bajo estos parámetros para ser dignos ante el Señor. Ya hablamos de todo eso, ya hemos analizado todo este versículo y terminamos la vez pasada poniéndole la necesidad de la formación siendo hijos de Dios. Y en la Biblia nos habla de diferentes tipos de hijos. Están los hijos de la luz, están los hijos de la paz, los hijos del reino, los hijos del día, los hijos de la resurrección, los hijos del Altísimo, los hijos de la promesa, los hijos de la sabiduría y los hijos de la desamparada. Esto es evolución de hijos, ¿ok? Nosotros tenemos que ir evolucionando y eso es lo que vamos a tratar de estar viendo, las diferentes características de todos estos hijos que nos habla la palabra del Señor. Ya le voy a estar poniendo poco a poco todos los versículos bíblicos correspondientes. Pero cuando no se crece como hijo de Dios, cuando no se evoluciona a como hijo de Dios, entonces lo único que te queda es involucionar a otra clase de hijos. Y esa clase de hijos son hijos del reino de las tinieblas, porque están los hijos de Belial, los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, los hijos de la ira, los hijos de maldición, los hijos de desobediencia, los hijos de este siglo, los hijos de la esclava y los hijos del maligno. De esto también vamos a tratar de conversar un poquito, a ver si lo podemos hacer como paralelamente, pero vamos a ir viendo poco a poco todo este tipo de hijos. En la iglesia nosotros vimos algunos hijos, pero solamente le dimos una pincelada, ya que son prédicas y no estudios bíblicos. Por eso hemos querido dar inicio a la necesidad, a la evolución de los hijos y poder comprender un poquito más sobre la palabra del Señor y qué es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, principalmente si tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, empezamos. Juan capítulo 1, versículo 12. La Reina Valera del 60 versión dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Potestad, o sea, les dio poder, les dio una cualidad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea la diferencia entre dos. Le voy a poner dos versiones y usted se va a dar cuenta de la diferencia entre una y la otra. Y no es que una versión esté equivocada y que la otra no. Las dos son correctas, pero yo quiero que aquí vea usted la diferencia, ¿ok? El mismo Juan 1.12 se lo voy a poner en la versión latinoamericana. Y dice así: pero a todos los que le recibieron,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia en lo que leímos en la Reina Valera del 60 y lo que leímos en la versión latinoamericana? Si usted se da cuenta, en la Reina Valera dice de ser hechos hijos de Dios. Es como algo que ya somos hechos hijos de Dios. En cambio, en la latinoamericana dice llegar a ser hijos de Dios. Aquí hay una diferencia, hermano. Aquí hay una diferencia. O somos hijos de Dios o llegamos o vamos a llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál piensa usted que es la correcta? Está difícil la pregunta. Los hermanos de la iglesia ya se la saben, ya les expliqué y espero que se recuerden. ¿Mm? Si no, anotación negativa. La palabra original es llegar a ser. Es la palabra ginomai. Es una palabra griega. El numeral del diccionario Strong's es el 1096, si usted lo quiere ver también. Y es, por supuesto, principalmente es llegar o llegar a ser. Hacer que sea o llegar a ser. Entonces, hermano, aquí cuando se traduce llegar a ser, está diciendo algo un poquito ya más profundo. No es que inmediatamente usted es hijo de Dios, sino que usted tiene que llegar a ser hijo de Dios. Entonces usted se podrá preguntar, ¿entonces la versión de Reina Valera está equivocada? No, también está correcta, hermano. Lo que pasa es de que nosotros tenemos que comprender que somos hijos de Dios posicionalmente, pero aquí en la tierra tenemos que llegar a ser, tenemos que llegar a esa estatura de lo que el Señor ya puso en nosotros allá arriba en el cielo. Para que lo podamos comprender mejor, quiero que tenga esto. Por ejemplo, hay una faceta posicional, una posición, ¿no? Que somos ya en Cristo. Del momento que lo aceptamos, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz y es una posesión celestial, ¿no? Ahí somos ya hijos de Dios, ya estamos sentados con Él en las alturas y es por eso que incluso llega a decir la palabra del Señor que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que se desate acá también es desatado allá. Entonces aquí hay hay un poder que el Señor, desde el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, hay un poder en la fe en Cristo que se puede formar, que puede hacer cosas cuando tú y yo comprendemos dónde estamos con Él posicionalmente. Pero también hay una faceta de desarrollo, que es aquí en la tierra, que es en medio de las pruebas, que el Señor nos tiene que ir transformando todos los días. ¿A qué? A la imagen, atrayendo su semejante a nosotros por medio de qué? Por medio de lo que hemos hablado todos estos miércoles, por medio de la formación. Entonces, y esto es espiritual. Mire, cuando el Señor dice somos hijos de Dios, es celestial. Pero cuando el Señor dice que vamos a llegar a ser hijos de Dios, eso es espiritual. Y aquí me quiero detener porque siempre yo les he dicho a los hermanos de que nadie puede ser espiritual. Nadie puede llegar a lo celestial si primeramente no es espiritual. Y si tú quieres ser espiritual, tú tienes que dejar lo terrenal. El domingo que pasó, estábamos conversando justamente de sacudir la tierra de nuestros zapatos, sacudir la tierra que somos, sacudir muchas veces esto que nos mantiene pegado a esta tierra, que nos tiene completamente tan concentrado en nosotros mismos que no nos damos cuenta ni de las profecías, no nos damos cuenta qué es lo que el Señor nos está pidiendo, no nos damos cuenta dónde estamos parados y no nos damos cuenta que la tierra y todo esto pasará, pero su palabra es la que permanece para siempre. Entonces es importante, hermano. Tenemos que sacudirnos la tierra, tenemos que dejar lo terrenal. Oía una vez a un pastor que decía que la tierra te lleva a la tierra,
porque del polvo eres y al polvo volverás. En cambio, si tu actuar es espiritual, ya no te llena la tierra, porque tu mirada cambia, porque el espiritual, su mirada la cambia a lo celestial y no a lo terrenal. Entonces aquí hay dos cosas importantes, hermano. Mire, celestialmente tú tienes una posición, pero aquí en la tierra tienes que pelear para mantener esa posición. Amén. Les quiero dar algunos ejemplos para que lo podamos comprender un poquito mejor. Y yo quiero llevarlos a Efesios, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice acá. Dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuándo? Cuando nosotros hemos reconocido que estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y juntamente con Cristo, y aquí ahí está la gracia que el Señor hizo con nosotros, que nos salvó, juntamente con Él, dice que nos resucitó. Y cuando, mire, hace el viernes pasado, bautizamos a una hermana. Y yo me acuerdo que le dije a los hermanos que no estamos en un bautismo, sino estamos en un funeral. ¿Por qué? Porque la hermana en las aguas muere y resucita. O sea, lo que va a pasar después, si el Señor tardara y tengamos definitivamente que morir, lo que va a pasar ahí es justamente según lo que hemos hecho en el bautismo. Es por eso que es tan importante el bautismo, hermano. El que no se ha bautizado, bautícese ya. Amén. Entonces, muere juntamente con Cristo, pero resucita también juntamente con Cristo. En las aguas se muere y cuando se sale de las aguas se vive juntamente con Cristo. Entonces, esa es la gracia que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Ahora, eso, solamente ese hecho, que el Señor te pase de un reino a otro, te posiciona a ti y dice que nos hace sentar en los lugares celestiales. Entonces yo le pregunto a ¿usted dónde está sentado? Y usted me decía, ay hermano, estoy sentado en mi casa con pijama. No, espero que no. Estoy sentado ahí con una tacita de té, ahí con un cafecito, y espero que esté con su cuaderno y su lápiz, hermano. Yo le pido realmente al Señor de que usted pueda tener que escribir, anotar, hermano. Si tiene preguntas, puede mandarlas en el nombre del Señor. Amén. Una de las cosas que yo siempre aprendí es de que escribir las cosas. Yo siempre escribo las cosas, los versículos bíblicos así especiales, los escribo, hermano, porque de esa manera los puedo volver a leer. Amén. Entonces dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Está usted en los lugares celestiales? Sí, hermano. Ese es lo que el Señor puso del momento que usted fue salvo. Lo sentó en los lugares celestiales. Es por eso que la palabra dice ahí en el Evangelio Mateo, dice de que la iglesia se le dio el poder y que no hay puerta, no hay Hades, no hay infierno que pueda prevalecer contra ella. ¿Y cómo puede ser eso? Porque te sentó en los lugares celestiales. Increíble, hermano. Pero tú estás aquí. Entonces, la pregunta que yo me gustaría hacerle, ¿lo crees? ¿Crees que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿O estás tan pegado a la tierra que tu fe se ha debilitado? Por eso tenemos que sacudirnos la tierra. Porque tenemos que ir con caminos ya preparados. Amén. Vamos a seguir. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Usted a quién espera? ¿Espera que el Señor venga y nos lleve
nos pueda arrebatar a su presencia. Amén. Yo también lo quiero, nos pueda llevar a su presencia, porque de ahí esperamos al Salvador. Pero usted tiene que creer una cosa. Usted no puede decir, ay, sí, Señor, ven. ¿Cuándo el Señor viene por ti? Cuando tú entiendes que tu ciudadanía está en los cielos. Fíjese de que aquí no hay chileno, no hay peruano, no hay cubano, no hay colombiano, no hay sueco, no hay noruego, no hay nada de eso. Tenemos solamente una ciudadanía y esa está en los cielos, querido hermano, en los cielos. Es por eso que es tan importante la unidad, hermano. Ahí está, de ahí realmente pertenecemos tú y yo. Lo cual es sumamente importante que esperamos al Señor porque sabemos que Él viene del cielo. Ahora, para eso entonces tenemos que ser personas espirituales. Porque si tú no crees, porque hermano, a ver, ¿cómo se lo digo para que no se me enoje? ¿Qué es lo que celebra más usted? ¿Las fiestas patrias o celebra más al Señor? No, hermano, es que ese día no se puede olvidar. Ahí ahí nos sacamos los españoles de nuestra América Latina, hermano. Muchas veces nos acordamos más de las fechas de las fiestas patrias que la fecha de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque estamos muy pegados aquí en esta tierra. Estamos pegaditos a la tierra. Entonces, nosotros tenemos que empezar a evolucionar de una manera correcta y pensar siempre que tú y yo estamos sentados juntamente con Él en las alturas y de ahí es nuestra ciudadanía. Porque el Señor cuando te venga a buscar, ¿dónde te va a llevar? ¿A la tierra? No, te va a llevar al cielo, porque de ahí eres, querido hermano. De ahí eres. De ahí se extrae el poder de Dios. Entonces, cuando tú lo crees, cuando esa fe crece en ti, se pueden hacer milagros, se pueden hacer prodigios, se pueden hacer infinidad de maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Les quiero dar otro ejemplo de esta forma posicional que el Señor dice que estamos sentados, que estamos ahí con Él, que somos parte del cielo, siendo que estamos aquí en la tierra. Amén. Quiero llevarlos a Hebreos entonces, en el capítulo 6 y en el versículo 10, Reina Valera del 60, dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Ay, eso les digo yo. Mire, un poquito. Y ya ese poquito cada vez se me hace más chiquitito, más chiquitito. El que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire, ¿cómo el Señor nos trata? Como santos. Pregunta, ¿eres tú santo? Ay, no, hermano, que santo. Pero el Señor te trata como santo. ¿Por qué te trata como santo si no lo somos? Porque es verdad, nosotros estamos llenos de debilidades, estamos llenos de pecados, todos los días tenemos que estar pidiendo perdón al Señor, estamos llenos de pensamientos que no son del Señor, estamos llenos de emociones erróneas, estamos llenos de sentimientos que el Señor no le gusta que tengamos. Entonces, constantemente estamos pecando, pero aún así el Señor nos dice que somos los santos de Él. ¿Por qué? Porque posicionalmente estás sentado con el Señor. Amén. Hay una parte posicional. Y eso es lo lindo, hermano, de la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque te limpia constantemente todos los días y cada momento, cada segundo. Principalmente, hermano, si nosotros reconocemos nuestro pecado, dice que Él tiene todo poder
para limpiarnos de todo pecado, de toda intención. Entonces, como eso es algo que está constantemente en nosotros, Él solamente ve una cosa: santos somos, ya que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y no una vez al mes para la Santa Cena, no, constantemente, todos los días, en cada momento. Amén. Entonces el Señor no te puede ver de otra forma. Como la sangre de Cristo te limpia, te ve como santo. Entonces te posiciona a una altura que yo pienso que en este momento ni tú y yo podemos entender. Porque la Biblia tiene varios cielos, pero ya ese es otro tema, no me quiero apartar. ¿Mm? Así de que, mire, habiendo servido a los santos. Bueno, de esta misma forma, también el apóstol Pablo hablaba también a tesalonicenses, y se lo quiero mostrar también. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27, dice así: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. A todos los santos hermanos. A ver, todos los santos hermanos pónganse a un lado. Y los que no son santos hermanos pónganse en el otro. No puede ser. ¿Y cómo? Entonces, ay, hermano, ¿es realmente que el Señor nos trata como santos? Sí, nos trata como santos. Pero ¿qué es lo que ve el Señor? Ven nuestra lucha, ven nuestra pelea, ven todo el tiempo que estamos peleando la buena batalla de la fe. Todos los días podemos pecar, hermanos, es verdad. Todos los días tenemos debilidades que muchas veces se nos nota. Pero si tú das la batalla, si tú le pides ayuda al Señor, si tú eres perdonado en el Señor, si tú sigues adelante, si tú no te quedas tranquilo, sino que te levantas en el Señor, tú vas a ser santo de Él. Él es el que te ayuda, Él es el que te libera, Él es el que te saca la vida de a donde quiera que estemos. Él, que es santo, 3 veces santo, Él nos trata como sus santos también. Y eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso porque ahí tú puedes comprender la obra que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Entonces es una obra de evolución. Imagínense, estamos aquí, pero mire a dónde llegó la evolución de los hijos. Estamos aquí en la tierra, pero de la misma forma estamos sentados con Él en las alturas. Estamos aquí peleando con nuestro pecado, pero de la misma forma el Señor nos trata como santos. ¿Se da cuenta lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? ¿Se da cuenta la evolución que el Señor te tiene desde un principio? Pero eso no quiere decir, entonces, que ahora usted se va a pasear por la iglesia como el santo. El santo, el que no tiene pecado, el que no tiene... No, hermano, sino que eso nos da como un impulso para luchar, para pelear, para pedir perdón a Dios, para seguir adelante, para no caer, para no pararnos y seguir adelante en el nombre del Señor. Porque la batalla el Señor ya la tiene ganada. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Él en las alturas. No importa lo que estés pasando, no importa el problema que sea, no importa sea enfermedades, sea problemas de diferentes tipos de índoles, no importa el problema, no importa nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque si estás sentado con el Señor, no con cualquier persona, con el Señor en las alturas, si tú piensas divinamente en tu mente, cambia tu mentalidad y lo ves desde el punto del cielo, vas a ver que tu problema se te achicó enormemente. ¿Sabes por qué? Porque con Él tú puedes estar seguro. Es por eso que dice la Biblia, diga al justo que le irá bien. Amén. Pero el justo es alguien que entiende que el Señor tiene todo control sobre cualquier tipo de situación. Amén. A todos los santos. Ok. Entonces, nosotros tenemos que tener una cultura celestial y no una cultura terrenal. Porque es importantísimo. Acuérdense que el Señor nos cambió de reino.
Pero aquí está el gran problema. ¿Qué es lo que creemos cada uno de nosotros? ¿Cómo le creemos al Señor? Porque una cosa es creer y otra cosa es creerle al Señor. Porque muchos creen, mucha gente cree, pero no por eso camina de una forma digna delante del Señor. ¿Y cómo se puede caminar dignamente? Pensando siempre en lo celestial, hermano, para que tu vida sea algo espiritual y no terrenal. Amén. Seguimos adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? El Señor bendice. ¿Qué tipo de bendición? Espiritual. ¿Y dónde? En los lugares celestiales. Es por eso que el Señor dice que estamos sentados juntamente con Él. Es por eso que el Señor dice que somos sus santos, porque eso es celestial. Y de ahí tú extraes la bendición espiritual. Tú no la extraes aquí de la tierra, no. Eso está en la parte espiritual que el Señor ha puesto en ti. Amén. Dice, en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí dice muchas cosas. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, 3 cosas. Deje tomar un poquito de café. Primeramente, dice acá que estás sentado con Cristo en las alturas. Ya lo vimos. 2, que te da el derecho de ser santo porque el santo vive en ti. Amén. También ya lo vimos. Pero aquí también dice que Él nos adopta como hijos de Él. Pero quiero que vaya entendiendo. Entonces, tú eres posicionalmente celestial, posicionalmente santo y eres posicionalmente hijo de Dios. Pero aquí en la tierra somos gradualmente, vamos caminando para eso. Es llegar a ser hijos de Dios. Entonces aquí es gradual porque tenemos que ir reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados, tenemos que ir marchando hacia adelante, tenemos que ir sacando todo pensamiento ajeno, tenemos que ir sacando toda carnalidad, tenemos que ir sacando todo lo que se va en contra de las cosas del Señor. Es por eso que aquí la tierra es gradualmente, pero allá en el cielo, hermano, tú estás perfecto. Ahora, si el Señor te ve a ti y estás sentado, porque no es que te ve, sino que estás sentado con Él, perfecto en las alturas, ¿sabes lo que quiere decir? Que lo que hacemos aquí en la tierra gradualmente sí se puede vivir y llegar poco a poco a esa perfección. Es por eso que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos es la formación que necesitamos. Pero para eso tú lo tienes que creer, querido hermano. Lo tienes que creer. Imagínense, yo no sé si usted se puede preguntar, ¿cómo eres tú allá en el cielo? Porque estás sentado con Cristo en las alturas. El Señor ya te vio como tú eres allá en el cielo. El Señor ya sabe todas las cosas. Porque acuérdate que antes tú eras un espíritu solamente. Entonces el Señor ya te conoce porque el Padre de los espíritus es nuestro Dios. Entonces el Señor ya te conoce, el Señor ya sabe que tú puedes, el Señor ya sabe que tú puedes ser más que victorioso, el Señor ya lo sabe, ya sabe que tú puedes ir subiendo gradualmente aquí en la tierra hasta llegar a esa perfección cuando el Señor nos venga a buscar. El Señor ya lo sabe. La pregunta, ¿lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Caminamos de esa forma. Entonces aquí en la tierra caminamos gradualmente.
Y aquí es cuando está la importancia de la formación entonces, hermano. Porque aquí tenemos que llegar a ser celestiales, tenemos que llegar a ser santos y tenemos que llegar a ser hijos de Él. Y miren lo que dice, bendito sea el Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire, con toda, no con algunas cosas nomás, con toda. Cuando el Señor dice todo, es todo. O sea, es por eso que la palabra llega a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué todo lo puedes? Porque Él te bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, no una bendición terrenal, porque muchos piden, Señor, dame esto otro, que tenga un buen auto, que tenga una buena casa, que tenga un buen trabajo, que tenga harto dinero, que tenga esto, que tenga esto otro, que no suba tanto los precios, etc. Muchas veces estamos completamente concentrados en lo que el Señor nos da aquí en la tierra. Hermano, concentrémonos más en lo que el Señor tiene con nosotros allá en el cielo. El resto, hermano, se añade. Es una añadidura. Lo que el Señor nos pueda bendecir aquí en la tierra es solamente añadidura. Pero nuestra importancia y tu importancia y mi importancia es poder extraer, poder llegar a comprender quiénes somos en Cristo allá en el cielo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué dice lugares celestiales? Porque es ahí donde tú estás sentado con Él. Es ahí donde tú eres santo. Es ahí donde tú eres perfecto. Es ahí donde tú tienes todas las bendiciones. Y de ahí tú puedes extraer toda bendición espiritual para tu vida. La bendición espiritual perdura para siempre. Lo terrenal se muere aquí en la tierra. Amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hermano. ¿Es usted una persona cristiana? El Señor te eligió antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo eso, hermano? Pregúntele solo al Señor. Yo le estoy leyendo la palabra. Antes de la fundación del mundo. Él te eligió, te vio, te miró, te puso en una posición de altura, en una posición celestial. Ahí te puso, pero muchas veces ¿cómo vivimos nuestra vida acá? Pobre espiritualmente. Vivimos una vida, para no ser fuerte, mediocre en este mundo. Una vida tibia en este mundo. Una vida de poca comprensión espiritual. Una vida que sencillamente lo único que queremos es lo que nos pueda atraer a nuestras vidas y a nuestras manos, siendo, hermano, que dice la palabra, que el mundo y todo lo que está dentro de él, un día se acabará. Y que los que permanecen son los que están sentados con Cristo en las alturas. Entonces, ¿cómo vives hoy día tu vida? Esa es la pregunta. Porque posicionalmente, y tú lo puedes, ay, si estoy sentado con Cristo en las alturas, sí, pero lo vives aquí en la tierra. Lo crees aquí en la tierra. Ay, si estoy sentado con Cristo en las alturas, pero tengo este problema, tengo esto, tengo otro, no sé qué hacer aquí. Y ay, tengo de estos problemas, que tengo estos pensamientos que tengo. Entonces no vivimos una vida abundante, porque la palabra me dice que tenemos que vivir una vida abundante. Y la vida abundante se vive aquí en la tierra, porque en el cielo se vive la vida eterna. Pero la vida abundante se vive acá. ¿Cómo se vive esa vida abundante? Espiritualmente. ¿Cómo se vive espiritualmente? Siempre teniendo en mente que con Cristo lo tienes todo. Él tiene todo control. No tienes que ponerte triste, no tienes que... no me refiero y tampoco estoy diciendo de que usted sea una persona completamente sin sentimientos y sin emociones. No. Porque incluso dice que la tristeza nos puede durar hasta el anochecer, pero las cosas que son concretas que el Señor nos pide, hermano, no, ahí tenemos que seguir adelante, tenemos que comprender, incluso llegar a comprender que si vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor. Comprender eso es entender que esa vida que el Señor ya nos tiene, porque ya nos conoce, ya nos posicionó celestialmente,
es mucho mejor. Incluso Pablo lo decía, él decía, por mí, que el Señor me llevara y que estuviera en su presencia, pero por amor a ustedes me tengo que quedar aquí en esta tierra. Él no quería estar en esta tierra, tenía que predicar, tenía que hacer cosas, el Señor lo estaba mandando a diferentes cosas, pero él decía, si fuera por mí, estaría ahí arriba. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró varias cosas y comprendió que esa vida es exquisita. Amén. ¿Cómo vivimos entonces? Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Pero también dice predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados como su hijo, adoptados como hijo del Señor, adoptados como hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, para tener esa comprensión, hermano, necesitamos evolucionar en nuestro entendimiento. Amén. Vamos a seguir. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, ya que hemos comprendido lo que somos posicionalmente y lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra, que es un desarrollo para llegar a ser un verdaderamente hijo de Dios, vamos a empezar con algo que se le llama los hijos de luz. Y el versículo sobre que somos hijos de luz está justamente aquí en Efesios capítulo 5, versículo 8. Se los leo de nuevo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí ya hay un antónimo, se puede decir. Éramos hijos de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. ¿Ok? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mire, dice, somos luz en el Señor. ¿Y cómo tenemos que caminar entonces? Como hijos de luz. Tú no puedes caminar como hijos de las tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es caminar, andar como hijo de Dios? Si lo quiero leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice así, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Esta versión, ¿sabe que ahí me gustó más? Porque una cosa es andar y otra cosa es vivir. O sea, ese andar es mucho más profundo. No es que usted, no, hermano, si yo voy a la iglesia, eso no. No, hermano, si yo voy a la iglesia, le cumplo el día domingo para que se quede tranquilo. No, hermano. Es vivir. Y vivir en el Señor, vivir en la luz del Señor, no se hace solamente un día domingo. Es todos los días de nuestra vida. Desde que nos amanecemos hasta que nos acostamos, incluso en nuestros sueños. Todo, hermano, tiene que ser luz en el Señor. Vivir como hijo de luz, como dice esta versión. Quiero leerle también otra versión, esta es la Pechita, en una Biblia hebrea del 2015. Dice así, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse, pues, como hijos de luz. Amén. Condúzcanse como hijos de luz. Mire, entonces, si la palabra nos dice que nosotros somos luz, entonces tenemos que caminar como hijos de luz, tenemos que vivir como hijos de luz y tenemos que conducirnos como hijos de luz. Tú no te puedes conducir de otra forma, tú tienes que conducirte como hijos de luz. Es muy importante, hermano. Conducirse es caminar. Tú no puedes caminar hacia atrás. Tienes que caminar hacia adelante. Tienes que evolucionar. Tienes que madurar. Tienes que llegar a la estatura. Tenemos que salir adelante, hermano. Pero para eso, el Señor siempre nos pregunta, ¿quieres? Cuando el Señor sanaba a los enfermos, le decía, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le tenía que decir al enfermo? Sí quiero. ¿Sabe por qué tenía que decirlo? Porque el Señor respeta la voluntad. Respeta tu voluntad humana.
Entonces, ¿quieres ser hijo de luz? Sí, quiero. Entonces el Señor nos dice, anda, vive y condúcete como luz entonces. Amén. Pero quiero que, para que usted entienda que aquí tiene que haber una evolución, quiero llevarlo nuevamente a Efesios 5:8 y ver un poquito ahora, no la palabra andad, sino la palabra hijos. ¿Ok? Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ok, esta palabra hijo es la palabra tecnón, ¿no? En el original. Me parece que no le puse desgraciadamente el numeral. Ahí yo se lo voy a buscar. Amén. Dice, y esta es la base de hijo. Y es un hijo, quiere decir hijo y quiere decir descendencia. Amén. Un hijo producido como un recién nacido. ¿Ok? Ese es un tecnón. Dentro de los significados de hijos en la Biblia, eh, hay diferentes tipos de hijos dependiendo de la edad. En el idioma griego se dice de diferentes formas dependiendo de la edad que está teniendo el niño. Desgraciadamente, en nuestro idioma español a todo se le traduce hijo. En cambio, tanto en el hebreo como en el griego, va evolucionando ese hijo dependiendo de la madurez de aquel hijo. Amén. Pero aquí cuando dice Efesios 5:8, andad como hijo de luz, es como dice, anda a caminar entonces, compórtate como hijo de luz, compórtate como un tecnón, compórtate. Entonces, ese tecnón es descendencia. Pero quiero que vayamos a otro versículo donde también hablas de los hijos de luz para que usted vaya entendiendo que hay que evolucionar. Amén. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire lo que dice acá. Somos hijos de luz. ¿Qué decía en el versículo anterior? Andad como hijo de luz. Fíjese de que en nuestra Biblia lo traduce igual, hijo de luz, hijo de luz. Pero en el original son hijos diferentes. La palabra que nosotros vimos ahí en Efesios 5:8 es la palabra tecnón. Pero cuando dice en Primera de Tesalonicenses 5:5, hijo de luz, ya no es la palabra tecnón, es la palabra huíos. Huíos. Y huíos significa, primeramente, y se lo leo textualmente, el significado del diccionario Strong, el numeral es el 5207. Significa primeramente la relación de la descendencia con el progenitor. Se usa con frecuencia en sentido metafórico acerca de las características morales prominentes. O sea, es un hijo que empieza. Un huíos es alguien que entiende la parte moral, cómo conducirse, cómo hablar, cómo andar moralmente de una forma ética delante del Señor. Eso es lo que está diciendo. Se usa en el Nuevo Testamento, que quiere decir descendencia masculina, descendencia legítima, en oposición a la ilegítima. O sea, un huío es alguien, es como un sello que te dice, este es sangre de mi sangre. Aleluya. Este es mío. Un huíos ya es alguien que le pertenece al Señor. De la base de hijo, y quiere decir también hijo y descendencia. ¿Qué quería decir el otro tecnón? Vamos a verlo. Hijo y descendencia. Se da cuenta que tienen la misma traducción, pero en lo que incluye en cada hijo, sea tecnón, sea huíos, son diferentes. Son diferentes. Un tecnón está en este nivel. Un huío ya es alguien que sabe conducirse, sabe caminar, sabe andar, sabe vivir de una forma que al Señor le agrada. Entonces, ya vamos viendo que dentro de los hijos de luz también hay una evolución. O somos tecnones
o somos huíos. Y esto, hermano, de los huíos realmente podríamos hablar mucho, pero me tendría que salir un poquito del tema. Porque solamente para que usted lo pueda eh, escribir ahí, en Apocalipsis 12, me parece, que habla de la mujer y el dragón. Acuérdese que la mujer representa a la iglesia, el dragón representa a nuestro enemigo el diablo, que el Señor lo reprenda. Y dice, si uno lee todo el capítulo 12, se va a dar cuenta de que dice ahí la palabra de que el diablo estaba delante de la mujer porque quería a devorar a su hijo. Ahora, cuando uno va al original y ve la palabra hijo, cuando dice que él quiere devorar al hijo, la palabra es tecnón. Tecnón. Quiere devorar al tecnón. ¿A quién quiere devorar? A alguien que todavía no ha madurado a ser hijos huíos. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, ese es a quien el diablo siempre va a querer tratar de poner su cola. A aquellas personas, a aquellos hijos que no se han dejado evolucionar, que no se han dejado madurar, que no han entendido que estamos sentados con Cristo en las alturas, que no hemos entendido todavía que nuestra vida aquí en la tierra tiene que ser una vida donde sea grata delante del Señor. Entonces, a todos aquellos, el enemigo trata de una manera u otra desviarnos. No te va a desviar completamente del camino porque jamás se va a presentar como diablo. Él siempre se va a presentar como ángel de luz. Pero sí va a querer desviarte del propósito. Acuérdate que es lo que hablamos el delante, que el Señor te eligió y te conoció antes de la fundación del mundo. Si el Señor te hizo, es porque Él tiene un propósito contigo. Y ese propósito, hermano, se tiene que hacer. Pero muchas veces depende ahora de la voluntad de cada uno de nosotros, del entendimiento que tengamos de que tenemos que llegar a cambiar. Tenemos que salir de tecnón a huíos. El diablo estaba frente a la mujer, viendo a quién devorar. Del momento que naciera el niño de esa mujer, lo iba a devorar. Así dice la Biblia. Pero de repente dice que ese hijo fue arrebatado. Y es una sombra también, hermano, de lo que el Señor hace y de lo que el Señor viene a hacer, a arrebatar a su iglesia. Ya que la mujer somos nosotros, la iglesia. Entonces, pero aquí está la diferencia. Porque cuando dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis, que el diablo estaba frente a un tecnón. Pero cuando dice que el hijo fue arrebatado, ya no es la palabra tecnón, ya la palabra es huíos. Entonces, miren las cosas como son. El enemigo puede llegar a entorpecer tu camino a un tecnón, pero a un oído, no, hermano. A un oído no puede. ¿Sabe por qué? Porque tiene las características morales del Padre. Porque sencillamente es una descendencia legítima. Tiene sello del Señor, tiene el atado en su frente. A esos el Señor los arrebata. Y Él no va a saber cuánto y cómo pudo haber sido. Porque ellos han madurado. Son hijos de luz, pero son hijos de luz maduros en el Señor. Amén. Qué linda es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que empezamos a caminar, a aprender, a vivir, a conducirnos como hijos de luz y terminamos siendo hijos legítimos de luz. Amén. Entonces, esto es un caminar, querido hermano. Esto es un caminar que todos los días tienes que irte formando. Esto no es de la noche a la mañana, y eso lo sabemos tú y lo sé yo. Nadie de nosotros puede decir que no tiene pecado o que no tiene debilidades o que hay muchas cosas que cuestan. Sí, hermano. Pero en el Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén.
Entonces, ese caminar, tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a vivir como hijos de luz. Tenemos que aprender a conducirnos como hijos de luz. Porque en este caminar terrenal, hermano, vamos camino para ser verdaderamente hijos legítimos de luz. Esto, hermano, es maravilloso. Tenemos que salir de Tecnón y tenemos que llegar a Hoyos. Y entonces, hermano, usted me puede decir, ay, pero qué difícil es eso. Sí, no le digo que es fácil. Pero fíjese de que el Señor dijo que la carga de Él es ligera. Mi carga es ligera, es liviana. Entonces, ¿dónde está lo difícil? En no creerle a Él. Por no creerle muchas veces nos pasan las cosas. Por no creerle muchas veces paramos en el camino. Pero hoy día en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar y vamos a pedirle que nos devuelva la legitimidad para hacernos verdaderamente hijos de luz. Acuérdese, usted ya es legítimo, ahí la altura, pero aquí tenemos que desarrollar esa moral en el Señor. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a dejar este estudio hasta aquí para después seguir. No quiero hablar mucho, hermano, porque después me dice que voy muy rápido. Santo Dios. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el día de hoy. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Te pido, Señor, de que tú nos ayudes a ser verdaderamente hijos de luz. Hijos, Señor, legítimos, donde tengas tus características, Señor, donde tengas tus características, tus pensamientos, Señor Santo, tu moral, Señor, conducirnos, Señor, como tú te has conducido en esta tierra, Señor, tener todo lo tuyo, Señor mío, porque eso ya está en el cielo, Señor mío, pero nosotros aquí tenemos que aprenderlo, aleluya, y tenemos que pelear. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Tú nos has dado todo para ser victoriosos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a ser conscientes que tenemos que evolucionar y tenemos que llegar a ser verdaderamente hijos legítimos de luz. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que tú nos bendigas, nos llenes. Señor, te pido que tú nos abras la mente a través de estos estudios, Señor, y que esto pueda, Señor, crear una fe legítima en nosotros, Señor, de poder buscarte en tiempo y fuera de tiempo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a seguir hablando un poquito más de estos hijos de luz este próximo miércoles. Que el Señor me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.